Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Albert, Buenas tardes, profesora. ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien. bienvenidos David, Josué y Angie. Ya iniciamos la grabación de la videoconferencia, profesor, y yo podría empezar. Ya, listo, muchas gracias. Gracias. Muy bien, David, Josué y Angie, ¿tienen alguna pregunta en particular? Por ahora no, Miss. Solamente quería ver las resoluciones de las preguntas. Ya, perfecto. David, Josué, ¿ninguna? Bien, entonces lo que voy a hacer es mostrar un poco los temas que se van a realizar en esta semana 4 en el curso de lenguaje para luego ir resolviendo cada una de las preguntas de la práctica. Bien, voy a compartir pantalla un momentito. Muy bien, chicos. Esta semana se ha programado el tema Fonología 2, que es la continuación del tema anterior que habíamos tratado acerca de los fonemas segmentales, ¿sí? ¿Te acuerdas? Los fonemas segmentales en donde se explicó acerca de los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos y cómo estos participaban en el sistema del habla, ¿no? Comprendimos además las representaciones fonológicas que tenían las diferentes letras y cómo estaban clasificados también estos fonemas. En el caso de los fonemas consonánticos, la clasificación estaba enfocada en el modo de articulación como en el punto de articulación. También tenemos una clasificación según la vibración de las cuerdas vocales. Y además, en el caso de los fonemas vocálicos, se vio la clasificación según el desplazamiento horizontal de la lengua y también según, ¿no?, la altura de la lengua. ¿Sí? Bien, entonces, cuando se habla de fonología, nosotros sabemos que la unidad mínima distintiva es el fonema. Quiere decir que con solo el sonido, nosotros ya hemos logrado distinguir palabras. Por eso es que es la unidad mínima distintiva de la lengua, a pesar de que un fonema por sí solo no tiene un significado propio, pero contribuye a eso. Y eso es en todos los fonemas, tanto segmentales como suprasegmentales. Es justo de los fonemas suprasegmentales que se tratará en esta cuarta semana. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de los fonemas suprasegmentales, estos son el acento y el tono. Por eso es que actúan de manera paralela con los fonemas eh, segmentales, o sea, con los vocálicos y con los fonemas consonánticos. Porque cuando uno habla, ¿no? Cuando uno produce una palabra, no sé, a ver, la palabra verbal, ahí, ¿no? Estamos articulando los fonemas, ¿no?, que corresponden a esos grafemas. Y ahí están las consonantes y las vocales. Pero asimismo, de manera simultánea, de manera paralela, también ya están actuando los fonemas suprasegmentales, que es el acento y el tono, ¿no? El acento, recuerden que es el acento, la mayor fuerza de voz. Y el tono ya vendría a ser esa inflexión, ¿no?, la melodía de la voz. Entonces, cuando yo digo composición, cuando yo digo atún,
Cuando yo digo suprasegmentales, vamos a ver que en los fonemas suprasegmentales, en el caso del acento, se va a hacer evidente cuando recae la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba. Y en el caso del tono, va a estar presente también según la intención del hablante, ¿no? Porque el tono va a cambiar según lo que nosotros definitivamente estamos comunicando. No va a ser igual un enunciado a una pregunta y tampoco a una admiración. Entonces, estos fonemas suprasegmentales con los fonemas segmentales que hemos visto la semana anterior actúan de manera paralela. ¿Correcto? Por eso es que en esta presentación estás viendo en la definición que dice que aparecen de manera simultánea con los fonemas segmentales, vocales y consonantes. Y estos fonemas suprasegmentales son de dos tipos, el acento y el tono. Bien, ahora, recordar que el castellano, nuestro castellano es muy rico, ¿no? Es bastante complejo también. Para algunos, estudiar el castellano les resulta muy difícil. Extranjeros mencionan que estudiar castellano es bastante complicado, algunos dicen eso, sobre todo por las conjugaciones verbales y por las características también que están relacionadas justamente al acento, ¿no? Y además ello se relaciona con las reglas de tildación. Entonces, eso es lo que algunos manifiestan que es un poquito complicado. Claro, si uno mismo nada más que habla castellano, a veces obvia reglas, no sabe algunas reglas, imagínate un extranjero. Entonces, eso tenlo en cuenta. Y es que el acento de la lengua española es variable. Hay lenguas que el acento no es variable, es fijo. Quiere decir que permanece en una determinada sílaba, ¿no? Por ejemplo, el francés, que tiene acento fijo y que usualmente está en la última sílaba, ¿no? En nuestro caso, y mira los ejemplos, el acento cambia de posición y al cambiar de posición, ¿el significado será el mismo, chicos? ¿O el significado varía? Varía. Muy bien, Romina. Claro, porque no va a ser igual hábito que habito y que habitó. Los tres significados son completamente diferentes. Y solo porque varió la mayor fuerza de voz, la intensidad de la voz en una determinada sílaba, ¿no? En el caso de hábito, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Pero en el caso de habito, ya la mayor fuerza de voz no está en la antepenúltima, ahora está en la penúltima. Y en el caso de habitó, está en la última sílaba. Entonces, este rasgo prosódico, cuando escuchas prosódico, se refiere a pronunciación, ¿sí? Este rasgo prosódico, que es el acento, le da una mayor intensidad a una determinada sílaba en una palabra. Y al ser un fonema, además, le da este carácter de distinto a otro. Ahora, esto no solamente ocurre en el caso de palabras así, de manera individual, ¿no? También se da a nivel de oración. Pero ahí, a nivel de oración, ya no estaríamos hablando del acento, estaríamos hablando ahora ahí del tono, ¿no? Miren acá, un ratito. Miren el tono ahí, ¿ves? El tono dice que es la sucesión de inflexiones. ¿Qué es una inflexión? Una variante de la voz. La voz varió, ha variado la voz cuando hemos hablado. Ahora, ya no se da solo a nivel, ¿no? No se da a nivel de palabra, como es en el caso del acento. Que vamos a tener este cambio y obviamente vamos a tener un significado diferente. Ahora, a nivel de entonación, sí, vamos a presentar tres movimientos, específicamente cuando hablamos de estas oraciones o estas frases, que obviamente implica más palabras. Vamos a ver que el final, la terminación final, va a ser hacia arriba, ¿sí? Ese tono va a ser hacia arriba,
o puede ser más bien hacia abajo, o en algunos casos puede ser horizontal, o sea, no se ve que asciende o que desciende. Muy bien. Y eso va a ser típico en ciertos tipos, ¿sí?, de enunciados. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordar que cuando hablamos a nivel de entonación o tono, sí, esta mirada va a nivel de frase u oración y en el caso del acento a nivel de palabra. Ahora, si tú observas acá esta lámina, vas a ver que estos tres tipos de tono o estos tres tipos de inflexión tonal van a ser característicos de ciertos enunciados, ¿no? ¿Qué te están diciendo con esta lámina? Te están diciendo, por ejemplo, de que estos enunciados que dice anunció 3 promociones, señor, entregue la credencial, qué gentil es ese alcalde. ¿Cuándo se mudó de casa? Ahí te están diciendo que el tono, cuando yo o cuando tú hablas este texto de manera oral, el tono desciende, termina hacia abajo. En cambio, cuando tú hablas estos enunciados que están acá, el tono va hacia arriba. ¿Cambió la cámara de su oficina? ¿Te enteraste de lo que sucedió? ¿Contribuyó con la campaña? ¿Elizabeth detalló los hechos? Ahí el enunciado termina de manera ascendente, ¿no? Ahora, mira lo que pasa acá. De tal palo, puntos suspensivos, adiós rogando, puntos suspensivos. La numeración es 1, 3, 5, puntos suspensivos. Acá ya no se ve esa descendencia ni esa ascendencia, puesto que al ser las oraciones incompletas, se ha omitido ese tono final y sencillamente se volvió en un tono horizontal. Entonces, en resumen, cuando hablamos de la función distintiva del tono, ¿correcto? Esta función distintiva del tono se puede dar o se puede visualizar en enunciados, ¿sí?, afirmativos, como en este caso, anunció 3 promociones. 3 promociones. Informo de manera objetiva, afirmó algo, ¿no? Igual acá, señor, entregue su credencial, doy a conocer simplemente algo, ¿ok? De manera objetiva, informo. Ahí se ve que la inflexión tonal es hacia abajo. También se da en estos casos, ¿no? En enunciados exclamativos, en oraciones exclamativas. ¡Qué gentil es ese alcalde! Hacia abajo, hacia abajo. Y acá en oraciones interrogativas, pero cuando llevan pronombres interrogativos. ¿Cuándo se mudó de casa? Puede ser, ¿cómo te llamas? Puede ser, ¿qué has comido hoy? El enunciado sigue siendo descendente. Pero en este tipo de enunciados interrogativos, ¿sí? Mira, son interrogativos todos. Son interrogativos. En este tipo de enunciados, en donde además no hay presencia de pronombres interrogativos, como cuándo, por qué, cómo, cuánto, qué, para qué, etc., la inflexión tonal suele ser ascendente. ¿Te enteraste de lo que sucedió? ¿Contribuyó con la campaña? Elizabeth detalló los hechos, ¿no? Ahora, otra característica de estos enunciados interrogativos, como el que estoy señalando acá, es que al tener un pronombre interrogativo, la respuesta, sí, no necesariamente es un sí o un no. ¿Por qué? Porque buscas información aparte de la que ya sabes, ¿no? ¿Cuándo se mudó? Entonces la respuesta tendría que ser se mudó ayer.
o no se mudó. No pudo mudarse, etcétera, ¿no? Pero si te preguntaran, por ejemplo, ¿se mudó ayer? La respuesta sería sí, no. Acá no. ¿Elisa detalló los hechos? Sí. O puede ser no. ¿Contribuyó con la campaña? No. ¿Te enteraste de lo que sucedió? Sí. ¿Cambió la cámara de su oficina? No. No vas a responder, ¿no? No habría coherencia si tú respondes, cambió la cámara de su oficina y tú dices, ay, el martes, ¿no? Sí, porque este tipo de preguntas, lo único que están requiriendo es un sí o un no. Entonces, es una característica también, es una manera de poder reconocer estas o diferenciar estas oraciones interrogativas que la terminación tonal es descendente o que la terminación tonal es ascendente, ¿no? Y como has visto acá, las oraciones horizontales son aquellas que están usualmente incompletas y por lo tanto se ha omitido esta inflexión tonal final. Acá hay más ejemplos entonces. Una oración enunciativa, declarativa o aseverativa tendrá la inflexión tonal descendente. No te olvides, ¿ok? Estas oraciones de este tipo, la inflexión tonal es descendente. Declaró su candidatura, se debe traducir el texto. Ahora, en el caso de las oraciones interrogativas, ¿sí? Interrogativas, cuando estas son directas, totales o absolutas, así se llama, ¿ok? Directa, total o absoluta. ¿Por qué su nombre es así? Porque es totalitaria, es sí o es no. ¿Correcto? ¿Es sí o es no? La respuesta es sí o es no. Sí, ahí me sale una super sí. O la respuesta es no. Entonces, el tono final va a ser hacia arriba. Declaró su candidatura. Tú misma pronuncia. Se debe traducir el texto a diferencia de la oración interrogativa directa, completamente diferente a la directa total o absoluta, es diferente la interrogativa pronominal. ¿Por qué es diferente? Mira, lo hemos contrastado acá, ¿no? Lo hemos contrastado. Porque la pronominal y cuyo nombre deriva porque quiere más información, ¿no? Más información, tiene conocimiento parcial de algo, entonces quiere más información. La respuesta no va a ser sí ni no, ¿no? Dice, ¿qué información solicita usted? Ah, entonces la respuesta tendrá que ser una respuesta larga, ¿no? Solicito que me brinden los certificados de estudio. Los certificados de estudio. Ahí está. Y la inflexión tonal se escucha claramente que es hacia abajo. No hay una inflexión tonal en donde se vea esa ascendencia, ¿no? ¿Qué información solicita usted? En cambio, si nos hubiesen preguntado, vamos a tratar de adecuar esta pregunta como si fuera una total o absoluta. Ah, aquí hay una. ¿Tienes contraseña? ¿Sí o no? Ahora, otro punto que yo te había dicho es que esta tiene presencia de un pronombre, ¿no? Un pronombre interrogativo.
lo que no pasa, ¿sí? Lo que no pasa con esto de acá. Acá no hay presencia de pronombres, ¿sí? No hay pronombres interrogativos, ¿sí? No hay pronombres interrogativos. En cambio, acá sí hay. Entonces, lo resalto para que veas que son marcas, ¿sí? Son marcas que tienes que tener en cuenta cuando te coloquen este tipo de ejercicios, que también lo vamos a ver en la separata. ¿Ok? Porque en el examen no te la vas a pasar pronunciando, no vas a decir, ¿no? ¿Tienes contraseña? Y vas a estar, no, imagínate, la gente te ve y va a decir, tú estás loco, que estás hablando en el examen y encima solo. Hasta te anulan el examen por hablar. Ya estoy exagerando. Puede ser, ¿ah? Porque en el examen no se vas a estar hablando, ¿no? Pero entonces hay que ver otras marcas que nos van a llevar a determinar si realmente es una parcial, ¿no? O es una absoluta. Hablando, obviamente, de las interrogativas. Alguien levantó la mano. Adelante, David. Profesora, tengo una consulta sobre lo del ascendente y descendente. Ujú. Bueno, como yo estuve en una clase anterior, me dijeron que también se puede reconocer a un ascendente si es que presenta opciones. Por ejemplo, si dijera eres hombre o mujer, pero te dan dos opciones y me dijeron que eso sí sería ascendente. ¿Usted, mm, o sea, está de acuerdo con eso o, cómo? Claro, es un ascendente, es una interrogativa que no tiene pronombre interrogativo. ¿Eres hombre o mujer? Sería ascendente entonces, porque Desde el presenta momento que no, opciones. desde el momento que no tiene las marcas que acabo de decir acá, ¿no es cierto? Acá. Pronombre interrogativo y la respuesta no es un sí o un no, es una total absoluta y la total absoluta es ascendente. Pero si tiene un pronombre interrogativo y la respuesta no es un sí o un no, es una pronominal o parcial, ¿ok? Y la pronominal o parcial, su inflexión tonal es descendente. ¿Correcto? Mm, Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta al momento de desarrollar tus ejercicios en los exámenes o en las prácticas de la pre, ¿no? Esas marcas que te van a llevar a determinar las características propias de una oración interrogativa directa o una oración interrogativa, perdón, o un enunciado o una exclamación. ¿Correcto? Adelante, Romina. Sí, profesora. ¿Por qué la oración Señor entregue su credencial era descendente? Las oraciones enunciativas, ¿sí? Las oraciones enunciativas tienen esta inflexión tonal descendente. Y las oraciones interrogativas, si son totales, tienen inflexión ascendente. Esa es la teoría que tienes que manejar. Pero si una oración interrogativa es directa parcial, la inflexión tonal es descendente. Y si la oración interrogativa es total absoluta, la inflexión tonal es ascendente. ¿Ok? Sí, profesora. Ok, gracias. Listo. Profesora, una pregunta. Dale, Angie. Adelante. Recuerdo que haber leído en alguna pregunta de ciclos anteriores que se podía cambiar de un ascendente a un descendente y no entendía muy bien cómo se hacía el cambio. O sea, cuando es ascendente puedes cambiarlo a descendente o el descendente ascendente.
Claro, nosotros podemos cambiar un enunciado a una pregunta fácilmente, ¿no? No es igual decir, a ver, voy a escribirlo por acá. Insertar. No es igual decir, tienes las credenciales, ahí estoy yo enunciando algo, ¿no? Estoy afirmando algo. En cambio, si yo digo, ¿tienes las credenciales? Ahí ya no estoy enunciando nada específicamente, es una oración interrogativa. Entonces se puede cambiar quitando o agregando signos de interrogación. Obviamente, porque el signo de interrogación es el que te va a decir cómo debe ser tu tono al hablar. Si tú a una persona le dices, ¿tienes las credenciales? A él simplemente le estás recordando algo, ¿no? O le estás informando algo. Pero es diferente decirle, ¿tienes las credenciales? Y ella te va a decir, sí las tengo, o te va a decir, no las tengo. Es completamente diferente el mensaje. Igual, ¿no? A Ya, ver, te llamas como mi madre. Le estás informando que te llamas como su mamá, pero si tú le dices, ¿te llamas como mi madre? Ella te dirá, sí o no. Entonces, obviamente el tono va a cambiar específicamente lo que tú estás queriendo comunicar. Ahí está el cambio. El tono va a cambiar finalmente el mensaje. Por eso es que es un fonema suprasegmental. ¿Por qué? Porque también va a cambiar el significado. Entonces a eso iba cuando te decía que los fonemas segmentales con los fonemas suprasegmentales van a ser unidades mínimas distintivas. En el caso de los fonemas segmentales, el significado cambia según el sonido, ¿sí?, de ese fonema correspondiente. Pero en el caso de los suprasegmentales, ya estamos hablando a nivel de acento, que sería la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba, y estamos hablando a nivel de tono, que sería la inflexión de la voz, o sea, esas variantes de la voz conforme a lo que exactamente quiero comunicar, ¿no? Si es simplemente un informe, tendré que hacer un enunciado afirmativo o negativo, y si es una pregunta, tendré que cambiar también el tono de voz, que implica a que reconozcamos que sea una pregunta, o si es una exclamación, lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestros ejercicios. ¿Qué más te van a enseñar esta semana en tu clase, ya sea presencial o virtual? Yo no sé si todos los que están acá presentes son de clases virtuales o también hay de clases presenciales. Coméntenme, ¿todos son de clases virtuales o también hay estudiantes de clase presencial? Yo soy presencial, Miss. Yo también soy Ah, presencial. Ya lo máximo, pero ¿están acá por este contexto de la virtualidad o desde la semana 1 les permiten ingresar a las consultas académicas? Desde la semana 1. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra mucho porque así todos tienen los mismos beneficios. Perfecto. Miren, vamos a ir practicando. Ojo que realmente las consultas académicas, chicos, es para hacer preguntas puntuales, pero yo me he dado cuenta que muchos ingresan un poquito como para adelantarse a la clase y luego cuando les toque su clase refuerzan más, ¿no? O no vayan ya tabula rasa, sino con cierto conocimiento. Por eso es que voy interactuando con el PPT teórico y también con la práctica, ¿ya? Pero les comento para que sepan que realmente la dinámica es responder preguntas, ¿ya? Bien, entonces, miren, acá tenemos un primer ejercicio. Y en este primer ejercicio, lo que hay que hacer simplemente en la pregunta 1 es identificar la alternativa donde el acento cumple función distintiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que detectar cómo
cómo el acento en alguna de las palabras de esos enunciados, de esas oraciones, tiene esta o denota o evidencia esta función distintiva. A ver, traten de chequear en cuál de los enunciados se ve que el acento cumple esta función distintiva. Estamos hablando a nivel de acento, o sea, la mayor fuerza de voz. A ver, pueden participar escribiendo en el chat, simplemente para darme la idea de que se está entendiendo la explicación. La E. La E. La E. La E. Ok, ¿y por qué se dieron cuenta de eso? Coméntenme. Por la palabra termino, que también puede ser o terminó también, ¿no? Terminó o terminó. Claro, qué bueno, qué bueno. Entonces se han dado cuenta que esta palabra va a hacer que el significado cambie, la función distintiva, si es que yo la pronuncio, ¿no? Tomando en cuenta que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, pero si yo la pronuncio de tal manera que la mayor fuerza de voz esté en la última, obviamente va a cambiar el significado y ahí es donde podemos observar que se cumple la función distintiva a nivel de acento. Perfecto, chicos. En el caso de la 2, cuando dice, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica en todas las palabras? Ah, mira, es interesante. A ver, la posición variable del acento, ¿no? Genera distinción semántica. Semántica es el significado, obviamente, en todas las palabras. Distinción semántica en todas las palabras. ¿En la D? A ver. Sí, la D, la D. Ya, ¿y por qué? Cuéntenme. ¿Por qué? Pues porque náufrago puede ser naufragó, íntegro puede ser integró y Ujú. contribuyó pues contribuyó. Ajá, muy bien, ya la están captando entonces, ¿no? Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que estas palabras, cada una de estas, ¿no? Náufrago, integró y contribuyó, si yo les cambio el acento, o sea, la mayor fuerza de voz, la varío de sílaba, cambian de palabra y me doy cuenta que en estas 3 palabras se puede dar eso, ¿no? Perfecto, chicos, muy bien. Entonces acá tenemos que las 3 cumplen esta función distintiva. Bien, ahora acá tengo otro ejercicio que es marque la alternativa que presenta tono con función distintiva. Ahora quieren que tú marques la alternativa en donde el tono es el que va a cumplir función distintiva, ya no el acento, el tono. Y recordar que el tono es a nivel de frase u oración. Muy bien, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿La D? ¿Alguien más opina lo mismo? Sí. Sí, la D, la D. La D, ¿no? A nivel de tono, ¿cuál sería la otra opción en la D? ¿Cuál sería la otra opción de la D a nivel de tono? Evalúo estas sugerencias. Ajá, exacto. Le quito simplemente las interrogaciones y automáticamente ya cambié el tono, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bien, vámonos ahora a la siguiente, que es seleccione la opción donde el acento y el tono. Miren, ahora nos están diciendo
acento y tono, ambas, ¿sí? Cumplen función distintiva. Entonces tiene que tener de las dos. Ya no solamente del tono, ¿ok? Sino ahora tanto del acento, mayor fuerza de voz, como de la inflexión tonal. A ver, chequen. La E. Ujú. ¿Alguien más? Sí, la La E. E. Sí, la E. Claro, exactamente. Mira, a nivel de tono, ¿qué hago? Díganme, ¿qué hago a nivel de tono? Para cambiarle el tono, ¿qué hago? Los signos de interrogación. Ya, entonces ahora ya no es instalo los dispositivos electrónicos, sino ahora es instalo los dispositivos electrónicos. Y ahora a nivel de acento, ¿qué hago? Instaló. Bien, instalo, es acá, mayor fuerza de voz, y ahora acá simplemente es instalo, ¿no? O sea que de pasado ahora cambió a presente. Y este mismo lo puedo cambiar también de tono, ¿no es cierto? Puedo decir, instalo los dispositivos electrónicos. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, esa sería la respuesta, en donde tanto el acento como el tono cumplen función distintiva. Muy bien, chicos, entonces creo que se ha entendido esto. Vamos a seguir mirando qué más van a ver esta semana. Miren, ahora ya que se ha tocado la sílaba para poder hablar de la mayor fuerza de voz, hay que tener en claro que en la pronunciación en el habla como tal es la sílaba, la mínima unidad, ¿ok? Y obviamente es un conjunto de segmentos, pero no quiere decir que necesariamente va a haber letras reunidas. ¿Por qué? Porque en una sílaba lo más importante es la vocal. La vocal se convierte en el núcleo de la sílaba. Entonces, miren, acá hay 3 sílabas, ¿no? Bandera. 3 sílabas. En cada una de estas 3 sílabas, el núcleo va a ser la vocal siempre. Siempre el núcleo va a ser la vocal. Por eso es que hay sílabas que pueden tener solo una vocal como un elemento, ¿no? Miren, anexos. ¿Ves? La vocal es el único elemento de la sílaba y por lo tanto es núcleo. ¿Correcto? Y las consonantes son las que se convierten ya en los márgenes, ¿no? Ya sea un margen prenuclear antes del núcleo, o ya sea un margen postnuclear después del núcleo. Bien. ¿Qué también vas a tener en cuenta? Y ya estamos entrando a la ortografía, ¿no? Hay que tener en cuenta estos grupos vocálicos y es ahí en donde ya tú tienes que conocer cuando yo separo o no separo ciertas letras en específicamente vocales, ¿ya? Vocales, por eso son clases de grupos vocálicos, ¿ya? Cuando yo separo ciertas vocales en una palabra. Entonces, vamos a tener en cuenta que existen los grupos homosilábicos y los grupos heterosilábicos, en donde la palabra homo ya te está indicando algo, te está indicando unión, te está indicando unidad. Por eso es que estos grupos vocálicos o esta concurrencia vocálica llamada diptongo
y triptongo, ¿qué te dice? Que no se debe separar. ¿Ok? Ahí está, se aman mucho, no van a separarse nunca. Ni los diptongos ni los triptongos se van a separar. ¿Ok? Hay una unión muy fuerte entre ellos. Pero, lamentablemente, no todo es amor. Entonces, el grupo hetero, mira, hetero ya son varios ya. ¿Qué te dice? Ah, el yato sí. Ya sea yato simple o yato acentual, tú ves un yato, tú reconoces un yato, entonces lo separas. ¿Ok? El yato lo separas, ya sea simple o ya sea acentual. Eso es lo que tienes que aprenderte de memoria desde el inicio, ¿ya? Concurrencia vocálica, secuencia vocálica, grupo vocálico, que es reunión de varias vocales. Es la reunión de varias vocales en una sílaba. Entonces, cuando yo vea más de una vocal juntitas, yo tengo que chequear si corresponde al diptongo o al triptongo, o sea, grupo homosilábico, y digo, no separo, o chequeo si corresponde al grupo heterosilábico, o sea, yato, simple o acentual, y diré, ah, ya, sí separo, sí separo. Entonces, después que ya tienes claro eso, ¿no? De que el diptongo y triptongo no que separa y que el yato, los yatos sí se separan, me voy ahora a la otra parte, que es aprenderme de memoria estas combinaciones del diptongo, me aprendo de memoria la combinación del triptongo y me aprendo de memoria la combinación del yato. Chicos, lamentablemente para ingresar a San Marcos y para rendir bien cualquier examen que necesite conocer ciertas reglas, vas a tener que aplicar la memoria, ¿no? Así que no te queda otra que hacerlo. Y como yo reconozco al diptongo cuando vea una vocal abierta, una vocal cerrada, una vocal cerrada, una vocal abierta y dos vocales cerradas diferentes juntas. Primero tienes que acordarte de cuáles son las vocales abiertas. A ver, chicos, nos acordamos. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, La O. A, O. Perfecto. Entonces, las vocales cerradas serán La I, I U. y la U. ya, lo máximo. Eso primero, ya, eso de cajón. ¿Ok? Bien, entonces, luego, reitero, digo, diptongo. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que es un diptongo para no separar? Ah, ya. Cuando tú veas vocal abierta con vocal cerrada, cuando veas vocal cerrada con vocal abierta y cuando veas dos vocales cerradas, pero tienen que ser diferentes. Diferentes. ¿Ok? Entonces, ah, ya. Como son diptongos, no separo. No separo. No la voy a separar. No separo. ¿Ok? No separo. Listo. No separo. Bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un triptongo? Para empezar, tres vocales, pero específicamente esto, ¿no? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Profesor, ¿y si veo vocal abierta con vocal abierta y vocal cerrada? No. ¿Y si veo dos vocales, tres vocales cerradas? No. ¿Y si veo dos vocales, tres vocales abiertas? No. Tiene que ser cerrada, abierta y cerrada. Únicamente cerrada, abierta y cerrada. ¿Correcto? No creas que porque veas tres vocales juntas vas a separarlas. Pero, mejor dicho, no las vas a separar. Para que sea triptongo y no las separes, tiene que ser vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Veo triptongo, no separo, no separo, no separo. Solo si tiene esta combinación. Nada más. ¿Correcto? Y cuando se trate del yato, obviamente ahí sí separo. Sí, separo el yato, lo separo. Ya, pero ahora como reconozco el yato fácil, el yato lo vas a reconocer porque tiene dos vocales abiertas. Mira, dos vocales abiertas y dos vocales cerradas. Pero profesor, usted me dijo que vocal cerrada más vocal cerrada es diptongo. Sí, pero iguales. Cuando es yato son diferentes. Perdón, cuando es diptongo, diferentes.
Cuando es hiato, iguales, ¿ok? Diptongo, diferentes. Bien. Entonces, ahora que me toca aprenderme, estoy en el hiato simple, por si acá, hiato simple. Hiato simple, vocal abierta con vocal abierta. Separo. Hiato simple, vocal cerrada y vocal cerrada iguales. Separo. En el caso del hiato profesora, acentual, termino de explicar y luego respondo preguntas. En el caso del hiato acentual, vocal abierta y vocal cerrada con tilde. O al revés, vocal cerrada con tilde y vocal abierta. Adelante. Profesora, profesora, disculpe, disculpe, David primero y luego Jacqueline, por favor. Gracias. profesora, he visto que palabras, que son triptongos a veces no, o sea, contiene lo que es vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada, pero no siempre es triptongo y a veces me hace dudar eso, porque a veces hay dos claves que parecen, pero hay uno que tiene esa secuencia, pero no es. ¿Qué casos serían esas, Pero, profesora? Porque he visto ¿cómo va a tener esa secuencia y no va a ser triptongo? Si tú es ves que una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada, es un triptongo. mm, eh, en Es un momento se lo diferente que puedo. haya tres vocales juntas y que no sea cerrada, abierta y cerrada. Eso es muy diferente. Pero si hay una palabra que tiene la vocal cerrada con la vocal abierta y la vocal cerrada juntas, es un triptongo. ¿Ok? Ya, profesora. Luego vamos a colocar ejemplos con tres vocales, que no necesariamente es vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y ahí obviamente no hay triptongo. A ver, Jacqueline, adelante. La H no impide que se forman diptongo, triptongo y hiato, ¿verdad? Porque es muda, ¿no? Claro, ahorita vamos a ver esos casitos ya especiales que sí hacen que nos confundamos. Hacen que Ya, nos está bien. confundamos. ¿Ok? Bien, entonces, chicos, recomendación. Nos aprendemos de memoria la secuencia. Ya creo que tenemos claro cuándo vamos a separar o no. Y ahora yo voy a colocar diferentes palabritas. A ver, voy a generar acá una lámina nueva. Un ratito. Ay, no, ¿qué hice? Acá. Ya, acá. Voy a escribir palabritas y tú me vas a decir qué secuencia es, ¿ya? A ver, por ejemplo, lo que me decía mi amigo, puede ser esto. Yo voy a ir escribiendo así rápido varias palabras y ya luego tú vas chequeándolas y vamos viendo si es diptongo, si es triptongo, si es hiato simple, si es hiato acentual, ¿correcto? A ver, otra palabra que sería interesante acá. Es como para qué. Ah, ya. Esta está bonita. Sí. Ujú. Otra palabra esta. Creíais. Ya, otra. Esto creo que está fácil, pero igual lo voy a poner. Uruguay. Diomedes. No. Ujú. Ya.
Averiguaríais. Atestiguéis. Uy, ya, a ver, coméntenme de la palabra 1. ¿Ahí habrá concurrencia vocálica en kiosco? Hay dictongo. ¿Y por qué no contabilizan esta de acá? ¿Por qué no contabilizan esta de acá? Esta U. Porque eso es un dígrafo. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de que pueden haber 3 vocales, ¿no? Pero no necesariamente significa que es un dictongo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es parte del dígrafo. Y es recién a partir de estas 2 vocales en donde yo voy a analizar si voy a separar o no. Entonces, como tú me dices que es un dictongo porque es una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿qué hago? ¿Separo o no separo? No separo porque es No, un no dictongo. separé. Muy bien, perfecto. Ahora vámonos a la siguiente palabra. La palabra es deseáis. Cuéntenme, deseáis. ¿Qué hay ahí? Un diptongo. Solo hay dictongo. ¿Dónde hay dictongo? En el hay. En el ahí. ¿Ya? Sí, y también hay yato. ¿Y O Un dónde está yato el yato? también. En la Ea. EA. ya. En la EA. Claro. Acá en esta palabra también yo veo 3 vocales juntas y no significa que hay trictongo, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que el trictongo es únicamente cuando hay vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y acá yo tengo vocal abierta, vocal cerrada. Entonces, obviamente, teniendo ya bien clara esa secuencia, yo veo vocal abierta con vocal cerrada, es un dictongo. Y la regla me dice que no la separe. Pero sí debo separar las 2 vocales abiertas, porque las 2 vocales abiertas corresponden a un yato. ¿A un yato? ¿De qué Yato tipo? simple. Yato Simple. simple. Vocal abierta con vocal abierta, separo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ahí me fui. Acá creo, ¿no? Mi separación silábica sería así. Luego tengo creíais. A ver, coméntenme ahí en creíais. ¿Qué hay en Hay creíais? 2 hiatos Triptongo y acentuales yato y acentuado. un hiato. Ya, a ver, primero vamos por el yato acentual que me dices. Ey, E Ya, I. perfecto. Ya. Vocal abierta con vocal cerrada con tilde separo. Ya, ¿qué más? Ia. I A. Vocal cerrada con tilde con vocal abierta separo. ¿Qué más? Y un Nada más. diptongo. Y un dictongo. Y un dictongo. Miren, habían 3 secuencias vocálicas, ¿no? Entonces, es así como quiero que tú vayas analizando, por favor. Así quiero que analices tus exámenes. Y ya con la práctica te va a ir todo mejor. ¿Ya? A ver, en Uruguay, ¿qué hay? Trictongo. triptongo. ¿Por qué? Triptongo. ¿Por qué hay trictongo? Porque esto es una Guay. Y. A ver, cuéntenme. Pero suena como I. Suena como una I. Ajá, cuenta Perfecto. como una. Cuenta como una I, la considero como I y total tengo una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Muy bien, chicos. Vamos ahora con ioides. ¿Qué tengo ahí? Triptongo. Triptongo. Trictongo. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Qué hago? ¿Separo o no separo?
¿Cuántas sílabas hay? 2. 2 sílabas, perfecto. Vamos ahora con semiautomático. Coméntenme, ¿hay concurrencia vocálica en semiautomático? Sí, en IAU, Ya, entonces el silabeo sería C, ¿qué más? miau, Miau, automático. perfecto. Tengo ahí un tritongo, ¿no es cierto? Bien, vamos a silabear guaura. ¿Cómo silabeo guaura? Wow. Guau, ura. Perfecto. ¿Cómo silabeo averiguaríais? A ver. A, B, A, ri, guau, ri, ais. averigua Ri separado y y junto ais. perfecto. ¿Cómo separo atestiguéis? ¿Cómo Trictongo. silabemos? A, A, Test tes, y y Waze. Waze. Muy bien, tritongo, perfecto. Y la última, ¿cómo la veo? Ui, an. Ui, an, pero veo que hay tilde en la vocal cerrada. ¿Por qué no la separaron? Cuéntenme. Porque son diferentes. porque Muy bien. ¿Por qué son diferentes? Vocales cerradas diferentes. Ajá, exacto. Listo, chicos. Entonces, eso a tener en cuenta. Y luego me preguntaba Jacqueline, creo, profesora, la H, ¿no? Mira, yo acá tengo unas palabritas que de repente te pueden servir. Ahora vamos a ver. Vamos a generar otra lámina por acá. Ahí. Cierto. Es simplemente para tener en cuenta cómo vamos a silabear cuando hay palabras con X, cuando hay palabras con H, cuando hay palabras con prefijos, etcétera, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, acá tengo la palabra exhumar. Vamos a ir. Luego acá tengo la palabra exhortar. No, acá sí se escribe exhortar. Luego la palabra, ya, suboficial. La palabra exalcalde. La palabra allá. Superhombre. Superhombre, la palabra deshielar. Deshielar, la palabra prohibido. Prohibido. La palabra allá. Inhumano. Ujú. La palabra deshonroso. Deshonroso. A ver, esas palabritas, esas palabritas. Bien, ¿cómo silabeamos estas palabritas? Primero hay que tener en cuenta ya que la X entre vocales se une a la segunda vocal. Entonces, con esa posición, ¿cómo silabeo exhumar? E, E, su, mar. Perfecto. ¿Te das cuenta entonces que la H no interrumpe estructura vocálica también? Ya, lo máximo. Entonces, lo mismo para exhortar.
Lo mismo para exhortar. Sor, A ver, tar. bien, perfecto. Ahora, mira, en palabras que tienen prefijos, ese tema de la morfología de las palabras lo van a ver todavía más adelante, pero para razones de explicación van a salir otros temas, de todas maneras, ¿ya? Entonces, cuando hay palabras que tienen prefijos, como en este caso suboficial y el prefijo es sub, ¿no? Acá, ¿qué te dice la regla? Que te sumas a la regla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el contexto? El contexto sería que tenemos que tener, ¿no? Vocal, consonante, vocal. ¿Ok? Quiere decir que la consonante se silabea en la segunda vocal. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo silabeamos suboficial? Podría ser su, Su, bo, po, fi, fi, cial. cial. Claro, exactamente. Esa es la dinámica. ¿Ok? A ver acá, exalcalde. Eso va con los primeros ejemplos. ¿Cómo sería? La E, sal, Ujú, cal, de. perfecto. Ya, ahora acá en superhombre, quiero que tengas en cuenta que la H entre consonante y vocal, ¿ya? La H entre consonante y vocal no impide la estructura de sílaba. Entonces, tenemos la primera sílaba que sería Su, su, ¿ya? Su, Y la segunda, P, P, P. Y la tercera, Rom, grom, om, ron. Muy bien, perfecto. Ahora, lo mismo acá en deshielar, ¿cómo sería? la D, T, cie, cie, hilar. lar. Bien, perfecto. En cohibido, recuerda que la H no interrumpe dictongo, no interrumpe hiato. Coi, vido. Cohi, vi, do. Perfecto. En inhumano, I, I, Nu, nu, ma, ma, no. ma, no. Perfecto. Y por último, deshonroso, de, De, T, son, son, ro, roso. Muy bien, chicos. Bien, espero que esto también ayude cuando de repente te coloquen palabras que confunden, pero simplemente implica estar más pendientes o más observados, ser más observadores. Adelante, Núñez. Profesora, en el chat mandé con lo que tenía mi duda, lo de la secuencia. No sé si lo podría revisar. Ya, a ver. No veo las alternativas, está como cortado. ¿Y la Sí, puedes mandar ¿La puedes mandar volteadita? ¿Cuál, ya, a ver. cuál es la 3 o la...? Veo que hay alternativa A y alternativa B, ¿no? Ajá, en esas Solamente dos me nada mando. más. En esas dos Ya. nomás tenía esa duda. Ah, Porque ya decía dice. Ajá. Sí, te escucho, te limpieza, escucho. decía limpiéis y abajo decía semiautomático. Porque sí, ambos tenían diptongo y luego te pedía triptongo y tenía esa duda ahí. Ah, pero recuerda que en limpiéis tienes vocal cerrada con vocal... a ver, espérate. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal. El grupo vocálico homosilábico es la secuencia de dos vocales, de dos o más vocales que pertenecen a una misma sílaba. Está constituido por los denominados dictongos y triptongos
en ese sentido, elija la opción que contiene dictongo y trictongo respectivamente. Ya, en Mariana hay dictongo. Y en limpiéis tengo vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Hay dictongo y trictongo. Y luego en mi carro representa un cambio, dictongo. Y tengo también trictongo en semiautomático. Hay dos claves. Y por eso tenía esa duda, por eso le comenté sobre eso. ¿Y esa separata de dónde la sacaste? Era de Aduni, de una academia de Aduni. Y de un amigo me lo pasó, quería resolver así tipo esos problemas y me encontré con eso. Y ya Claro. dudé mucho de esto. Sí, pues bueno, puede pasar que se les haya pasado, porque finalmente tú estás observando, tú mismo te has dado cuenta de eso, ¿no? Ahí te están Sí. pidiendo, ahí está clarísima la pregunta, que elijas la opción que contiene dictongo y trictongo respectivamente. O sea, que primero esté el dictongo y después esté el trictongo. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos primero el dictongo en la palabra Mariana y luego vemos, porque no vamos a contabilizar querida para nada, porque no hay. Tampoco vamos a contabilizar qué, porque no hay. Y luego vemos en limpiéis el trictongo, vocal cerrada con vocal abierta con vocal cerrada. Si la mayor fuerza de voz hubiese estado en la vocal cerrada, ahí podríamos haber dicho, ah, no, es hiato acentual, ¿no es cierto? Pero en este caso, la vocal que tiene la mayor fuerza es la E. Entonces, ni siquiera podríamos decir que es hiato acentual. Ahora, también veo, y de repente ese es Profesora, el descarte, ¿ah? De repente que es el descarte. También veo que después otra palabra que tiene dictongo. Bien. Entonces, de repente, por esa no sería la respuesta, porque ahí habrían 3 palabras con concurrencia vocálica y ya no serían solo 2, que es en el caso de la B. Por eso yo la descartaría la A, porque veo 3 palabras con concurrencia vocálica, entonces tendría dictongo, trictongo y dictongo. En cambio, en la B tengo solo dictongo y trictongo. Así sería mi análisis. Quizás le faltó ahí en la pregunta especificar que solo, porque la secuencia sigue, ¿verdad? Es que Sí, hubiera la palabra. suele pasar que a veces las preguntas no utilizan palabras muy específicas y puede ser que el estudiante se confunda, ¿no? Pero entonces, si es así, tú tienes que adelantarte un poco al hecho, ¿no? ¿Cuál es la más cercana a la pregunta esta? Pero bien la observación, ¿no? Porque el constructor de preguntas tiene que tener en cuenta esos detallitos. profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, justo analizando la pregunta que mandó mi compañero, eso es una pregunta trampa que hacen ya, ha sido muy frecuente en la presa San Marcos también. Es una pregunta que, o sea, tienes que analizarla bien porque como usted bien lo dijo, después del diptongo y el triptongo viene otro diptongo y es por eso que esa clave no es. Bueno, la verdad que no voy a dar ninguna opinión referente a preguntas de otras academias, ¿no? Y tampoco voy a dar ninguna opinión referente a las construcciones de preguntas. Creo yo que cuando uno ingresa o está postulando a un examen de admisión, tiene que ser muy observador y tener en cuenta todo. Y si bueno, estudiamos y conocemos el tema, creo que no va a haber ningún problema. Vamos ahora sí a resolver la práctica de esta semana 4. ¿Ok? Ya nos queda menos de 1 hora, así que vamos a ir entendiendo por qué las respuestas. Listo. En la primera pregunta dice, el acento es un rasgo prosódico que alude a la intensidad con que se produce una determinada sílaba dentro de la palabra. En la lengua española, esto adquiere valor fonológico.
es decir, la capacidad de distinguir significados gracias a su libertad de posición en las palabras. De acuerdo con lo aseverado, seleccione la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Bien, lo bueno de estas preguntas, chicos, es que toda esta parte de la introducción también nos pueden ayudar a recordar un poco la teoría, ¿no? Entonces, con tanta información que ustedes manejan realmente con los demás cursos, este tipo de preguntas, que se llaman preguntas de eco porque generan destreza cognitiva, pues son activadores de los conocimientos previos, ¿no? Entonces hay que chequear, eso sí, de ligar la introducción con la pregunta final. Bien, entonces reitero, le dicen que es el acento, ¿no? Que es un rasgo prosódico, que finalmente habla de la intensidad de la sílaba en una determinada palabra. Además te están hablando de la capacidad de distinguir significados, ¿no es cierto? Y nos hablan también de esta posición variable cuando dice libertad de posición en las palabras. Luego dice, de acuerdo con lo aseverado, ¿sí? De acuerdo con lo aseverado, o sea, lo dicho anteriormente, seleccione la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Bien, entonces, acá la alternativa que cumple función distintiva es la E. ¿Específicamente en qué palabra, chicos? Verificó. Claro, porque verificó, cuando la tilde está en esa posición, está aludiendo a qué tiempo? Pasado, ¿no? Pero si nosotros cambiamos la mayor fuerza de voz y la llevamos a qué sílaba, ya no en la última, sino a qué sílaba, a la penúltima, ¿no es cierto? Ahora está en tiempo presente. Entonces estamos viendo que es el acento que en estas palabras va a cumplir la función distintiva. Por eso es que la respuesta es la E. Vamos ahora con la siguiente pregunta, y es, el tono es definido como la variación, ahora es tono, ¿sí? El tono es definido como la variación en la inflexión tonal, recuerda, ¿sí? Variante de la voz. Y además dijimos que era nivel de frase u oración. Y también vimos que podía darse de tres maneras esa inflexión tonal o ese tono final, hacia arriba, hacia abajo u horizontal, ¿no? Ascendente, descendente u horizontal. Entonces, ahora nos están pidiendo que marquemos la alternativa en donde la inflexión sea ascendente, o sea, hacia arriba, ¿no? Bien. ¿Cuál es la alternativa en donde la inflexión tonal es ascendente? Y por favor, quiero que tengas en cuenta la teoría que te expliqué, ¿no? Esos rasgos que nos van a llevar a determinar por qué la inflexión tonal es hacia arriba, es ascendente. ¿La D? La D. La D. La D. La D. Mira la respuesta entonces para que chequees, que verifique con tu respuesta. Ahí está. Muy bien, entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, que los enunciados u oraciones interrogativas absolutas o totales tienen el tono final hacia arriba. ¿Y cómo yo la reconozco? Chicos, ¿cómo reconozco? Porque se puede... Con pronombres Con el interrogativos. ¿no? Muy bien, no tienen pronombres interrogativos, ¿no? Mira, como estas. Y además, la respuesta es... ¿Sí o no? Sí y no. Perfecto. Bien, chicos. Vamos ahora con la pregunta 3. Bien, en la pregunta 3 ahora, ¿qué nos dicen?
Nos dicen los enunciados interrogativos pronominales o parciales se caracterizan por presentar tono final descendente. ¿Ves cómo nos hacen recordar? Interrogativos pronominales, tono final descendente, o sea, hacia abajo. Y ahora nos preguntan, ¿sí? Nos dicen que respondamos o hallemos la alternativa que presenta enunciado con dicha inflexión tonal, o sea, que tenga tono final descendente. Dicha inflexión final, o sea, descendente. La C. Bien, ¿cuál será, chicos? La C, La profe. C. La C. La C. La C. La C. La C. A ver, vamos a ver si es verdad. Muy bien, te felicito. ¿Por qué? ¿Por qué concluiste eso? Pronombre, por el pronombre. Tiene pronombre interrogativo. Espera una Ajá, respuesta. exacto. Por el pronombre y además por... Porque ¿Tiene espera varias una respuestas? respuesta. Ajá, una respuesta que no necesariamente sea un sí o un no. Muy bien, claro, por eso es pronominal, por eso no es absoluta, ¿no? Perfecto, chicos. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es la 4. La 4 dice, la inflexión tonal, perdón, la inflexión final de la oración en el español puede ser ascendente, descendente o horizontal. Mira, si te has dado cuenta, se está manejando la misma teoría desde la pregunta 1, pero la redacción va cambiando, ¿no? También quiero que te relaciones, por favor, con la redacción, ¿ya? Chicos, un ratito, por favor, un ratito. Gracias. Muy bien, entonces, dice la inflexión final de la oración en el español puede ser ascendente, descendente u horizontal, ¿no? Entonces dice, de acuerdo con lo mencionado, correlacione adecuadamente la columna de los enunciados, ahora vamos a asociar, con su respectiva clasificación tonal. Entonces simplemente vamos a chequear cada uno de los enunciados y luego vamos a colocar si la inflexión tonal es ascendente, descendente u horizontal. Y para eso tú ya sabes reconocerlas, ¿no? Tú ya sabes cuando es una interrogativa absoluta, cuando es una interrogativa pronominal, cuando es solo un enunciado afirmativo o negativo. Ya tú ya las reconoces, ¿no es cierto? Bien. Ahí, ¿cuál sería tu respuesta? La B. La B. La B, profe. La B. Muy bien, entonces tenemos como respuesta la B. Claro, cuando dice Mónica, dime con quién andas, ahí un enunciado incompleto. Horizontal, no podemos reconocer si es la inflexión final hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de él, no es un patrocinador corporativo, es una descendente porque corresponde a un enunciado. Pero en el caso de te ayudo con el consolidado de notas, ahí vemos que es una pregunta, ¿sí? Es un enunciado interrogativo, es una oración interrogativa. ¿De qué tipo, chicos? ¿De qué tipo? Ascendente. ¿Absoluta? Digo, ¿Absoluta o pronominal? absoluta. Absoluta, ¿no es cierto? Entonces le corresponde una ascendente. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, la pregunta 5. ¿Qué tenemos en la pregunta 5? La pregunta 5 es, en la lengua española, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales cuyas funciones pueden darse a nivel de palabra y oración respectivamente. A nivel de palabra, ¿cuál es, chicos? A nivel de palabra,
el acento. Y a nivel de oración, El tono. el tono. Muy bien. Ahora hay una palabrita interesante que es respectivamente. En ese orden, ¿no es cierto? En ese orden. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa que denota ambas funciones. Ambas, dice. La D. La D. D. Tanto. La D. ¿Cómo? D. La La D. D. La D. La D. Ya, mira. Muy bien. Ya creo que te estás volviendo experto en estas preguntas. Claro, porque estamos viendo que a nivel de acento yo la mayor fuerza de voz la llevo, ¿no? A la penúltima y ya cambió, ¿no es cierto? Entregó no es igual a entrego, ¿no? Y obviamente la oración sin signos de interrogación es simplemente un enunciado declarativo, pero con signos de interrogación se vuelve en una interrogativa. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Entregó la mercadería a su dueño? ¿De qué tipo? Absoluta. Ascendente. Ascendente. Absoluta. No ascendente. Absoluta, ¿no es cierto? Una interrogativa absoluta. Muy bien. Por eso es que tu respuesta es correcta. Vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 6. En la pregunta 6, ¿ahora qué te viene? A ver. En la pregunta 6 te viene lo siguiente. En la lengua española es posible contrastar los tipos de enunciados mediante la inflexión final que los caracteriza. Ya, ok. Así, los enunciados. ¿Cuáles son tus propuestas y tus posibilidades? Pregunta. ¿De qué tipo esa pregunta? Descendente. 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 Ya, y Pronominal. esa es la inflexión tonal, descendente, pero ¿cómo se llama ese tipo de pregunta? Pronominal. Pronominal. Ya, perfecto. Y luego dice, habrá elecciones presidenciales anticipadas. Esto es un... Descendente. Descendente. Ya, Enunciativa. un enunciado. Ya. Y luego, cuando dice, ¿usted cambió de domicilio recientemente? Esto sería Ascendente. Una absoluta. Absoluta. Ascendente. absoluta y es ascendente. Ya saben la respuesta entonces. Respectivamente, o sea, en ese orden, ¿cuál es el tono final de cada una de ellas? En ese La orden. E. ¿La E? ¿Todos La dicen E. eso? Sí, la E. Muy bien, chicos. Enano. Los felicito. Ajá, ahí está, enano. Descendente, descendente y ascendente. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Nos están Profesora, una preguntando. consulta. Sí. En la segunda proposición no puedo entenderlo porque es descendente. ¿Me podría explicar, por favor? ¿No estuviste en la parte inicial de la explicación? Recién has entrado. Así esto es, solamente que no logro entenderlo. Yo más lo relaciono como ascendente, porque si me dicen habrá elecciones presidenciales anticipadas, yo puedo decir sí o no. No, es que no es una pregunta, es un enunciado. Tú estás afirmando eso. No estás preguntando. Pero me habían dicho que si lo cambio a pregunta, igual no varía. Entonces, por eso yo le relacionaba como ascendente. Sí, pero tienes que tener en cuenta ese detalle, los signos de interrogación. Si tú ves que tiene signos de interrogación, es una pregunta total, interrogativa total. Pero si no ves que tiene signos de interrogación, es simplemente un enunciado. Y en ambos casos, la inflexión tonal es... Te voy a enseñar nuevamente el cuadrito para que tengas los ejemplos bien claros. Igual en tu clase de lenguaje te van a enseñar, no te preocupes, ¿ya?
ratito, déjame ver dónde puse la lámina. Bien, acá en esta lámina tenías una serie de ejemplos, ¿no? De cuando la inflexión tonal es descendente, es ascendente y es horizontal. Si te topas con enunciados, ¿sí? Afirmativos o negativos, que no tienen signo de interrogación, una de las características es que su inflexión tonal es descendente. Lo mismo pasa si son exclamaciones. Lo mismo pasa si son interrogativas pronominales, quiere decir que tienen pronombre interrogativo. Pero si es una oración interrogativa, acá tiene que tener obviamente signos de interrogación, que no tiene presencia de pronombre interrogativo, como en este caso cuando la inflexión tonal es ascendente. Si el enunciado está incompleto, no se podrá detectar si la inflexión tonal es descendente o ascendente. Por lo tanto, acá será una inflexión tonal horizontal. Tómale pantallazo si quieres a eso para que te acuerdes. Muy bien, ahora sí compartimos nuevamente la separata. Esta se me fue, creo. Esto no es. Acá está mi solucionario. Esta es, ya. Listo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Las sílabas son clasificadas de acuerdo con la fuerza con que se pronuncian en el momento de su emisión. Tónicas y átonas. Bien, esto se refiere a que las sílabas en una palabra va a haber una que sea tónica porque tiene la mayor fuerza de voz y las otras van a ser átonas porque no tienen la mayor fuerza de voz. A esto se refieren con sílabas tónicas y átonas. Muy bien. Además también existen tipos de sílabas libres o trabadas. Y esto se debe también a lo siguiente. A ver, te voy a compartir acá, voy a añadir la fotito de cuándo reconocer una sílaba libre o una sílaba trabada. Ya, en este PPT no está, pero en una sílaba libre la reconoces porque termina en vocal, ¿ya? Y una sílaba trabada la reconoces porque termina en consonante. Ahora, si me dicen que es una tónica trabada es porque tiene la mayor fuerza de voz y además termina en consonante. Y si es una tónica libre es porque tiene la mayor fuerza de voz y termina en vocal. ¿Ok? Repito, si es átona, esa sílaba no tiene la mayor fuerza de voz. En ese sentido, ¿cuál crees que podría ser la respuesta? La D. ¿La B o la D? ¿Te escuché B o D? D. ¿La D? Dedo. ¿Dado? Ajá, La dedo, D, dedo. sí. Ya, ok. Y la respuesta es la siguiente, dado. Entonces, mira, ¿ves? Suave, 2 sílabas, ¿ok? Tónica, la mayor fuerza de voz en la penúltima, ¿no? Suave, no es suave, es suave, ¿no? Y termina en vocal libre. Luego acá en valores, ¿no? La mayor fuerza de voz en esta palabra valores, ¿dónde está? La mayor fuerza de voz.
en la sílaba lo. Entonces, O. esta sílaba, esta sílaba sería entonces una átona. Y además es trabada porque termina en consonante. Luego acá en la palabra estrategia, sí, también átona, porque la mayor fuerza de voz está ¿dónde? En estrategia, la mayor fuerza de voz ¿dónde está? En la T. Claro, T. entonces esta es mi sílaba átona. Y es libre porque termina en Vocal. En vocal. Una muy vocal. bien. Ajá, perfecto. Y la palabra audiencias es tónica, ¿por qué? Tiene la mayor fuerza de voz. En diente. Ujú, perfecta. Y es trabada, ¿por qué? Termina en Consonante, termina en consonante. consonante. Lo máximo. Consonante. Ajá, exactamente. Bien, tenemos ahora silabeo. Si no me equivoco, es silabeo. Entonces, ¿qué dice ahí? Para el correcto silabeo ortográfico de las palabras se toman en cuenta las reglas vigentes preestablecidas por la RAE. De acuerdo con ella, selecciona la alternativa que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras. Entonces, La lo que E. tienes que hacer, ya. ¿Qué dices, David? La E. Ah, ya, la E. La D. La D. Sí, la E, la E. La D, dicen todos la D. Ajá, ya. Entonces, de acuerdo con E. ella, selecciona la alternativa que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras y he escuchado, creo que a los que han participado decir que la respuesta es la D, de dedo, ¿no? ¿Les La E, escuché? profesora, la E. La E. La E. Enano, sí. Ya, enano. Ok. Creo que mejor decimos enano, dedo, porque a veces no escucho bien y confundo B con D, ¿ya? O con E. Y mira tu respuesta. Y justo vimos eso en el PPT, ¿no? Vimos un poquito de ello. Y es esta la correcta, ¿ya? Esta es la correcta. Bien, entonces me doy cuenta que ustedes ya tienen desarrollada la práctica. Me parece correcto que vayan desarrollando para luego cotejar las respuestas. Muy bien, chicos. Vamos con la pregunta 9. Y algunas de las palabras que vimos que están acá, ¿no? Ha coincidido. Bien, vamos ahora con la 9. La 9 nos dicen, el dictongo es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Teniendo en cuenta esta información, marca la alternativa que presenta solo dictongos. Dado. A ver, Dado. dado. Dina, Dina. 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 No le invoquen, por favor, no le invoquen. Ya. Ok, dado entonces. A ver, vamos a ver si la respuesta es dado. Y la respuesta es dado, pues claro. Ahí está, incendio, vocal cerrada, vocal abierta. Edificio, vocal cerrada, vocal abierta. Y evacuación, hay dos, ¿no? Vocal cerrada, vocal abierta en la sílaba cua. Y vocal cerrada, vocal abierta en la sílaba ción. Dedo, entonces. Vamos ahora con la pregunta 10. Nos estamos acercando al final del desarrollo de la separata. Dice, el grupo vocálico triptongo es la secuencia de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Según ello, marque la alternativa que presenta este tipo de grupo vocálico. Bien, entonces, ¿cuál será ese grupo vocálico llamado triptongo? Y que ya sabes que tiene tres vocales. Pero exactamente, ¿cuál es la secuencia del triptongo, chicos? Vocal Cerrada, cerrada. Cerrada, vocal abierta, cerrada. cerrada. Ajá, muy bien. Entonces, ¿no? Sí, tres vocales, pero la secuencia es esta, ¿no? Muy bien. Entonces, tu respuesta es la C. ¿Ok? Esa es la respuesta. La C. Semiautomático. Semiautomático. Vamos con la pregunta 11. Pregunta 11. Dice, el yato. El yato. Chicos, ¿el yato se separa o no? Sí. 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 Sí, separo el yato, ¿no es cierto? ¿Cuántas clases de yato hay? Dos. Dos. Bien, ¿cuáles son esas clases de yato?
Hiato Acentual. Hiato acentual simple Simple y y hiato acentual. acentual. simple. Correcto, qué bien que te lo sabes. ¿Me podrías decir la secuencia vocálica del hiato simple? Vocal abierta más vocal abierta. Vocal cerrada, ¿Y? vocal cerrada. Vocal cerrada y vocal cerrada. ¿Y esas vocales cerradas deben Pero ser iguales o iguales. diferentes? Iguales, iguales. Iguales. Iguales, te la aprendiste, ¿ah? Vocal abierta más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada, iguales. Y en el caso del hiato acentual, ¿cómo lo reconoces? La vocal cerrada Tilde lleva tilde. cerrada. Vocal Bien, abierta. vocal cerrada con tilde Ajá. y vocal abierta. Y luego, Abierta. Vocal cerrada con tilde y vocal abierta. y la otra sería... Vocal abierta más vocal cerrada con tilde. Perfecto. Bien, entonces, como ya lo sabemos, lo vamos a responder correctamente. Dice entonces que selecciones la alternativa que presenta mayor número de hiatos. Ten en cuenta entonces los dos. Ten en cuenta el hiato simple y el hiato acentual. ¿Cuál es la respuesta? Barco. Barco, barco. Barco. Ok, vamos a ver si es barco y te ganas un besito de tu mamá. Ajá, barquito. Vocal abierta más vocal abierta, en Leonardo, vocal cerrada con tilde y vocal abierta, hiato acentual, vocal abierta más vocal abierta, hiato simple. Entonces, la respuesta es besito. Vamos con la última pregunta, la pregunta 12, es larguita, creo que hay que contar, dice, un grupo vocálico homosilábico es la unión de dos vocales, dictongo o de tres vocales, triptongo, que pertenecen a una misma sílaba. Bien. Ahora, chicos, ¿me podrían hacer recordar que ya me olvidé cuál es la secuencia vocálica del dictongo? Vocal abierta más vocal... Vocal cerrada, vocal abierta. Claro. Vocal abierta más cerrada y cerrada. Diferentes. Diferentes. Eso, vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada, diferentes. Ya, lo máximo. Entonces, ahora, después de esta introducción que me dicen que el grupo homosilábico es la unión de dos vocales, ¿no? Dictongo, o de tres vocales, triptongo, y que pertenecen a una misma sílaba. Cuando me dicen que pertenece a una misma sílaba, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Que la separo o no la separo? No. No la separo. Claro, no las separo porque pertenecen a una misma sílaba, ¿no es cierto? No separo, ¿ves? Otra manera diferente de decir que no separes. Entonces, es importante familiarnos con la redacción, ¿no? Dice luego, en tanto, un grupo heterosilábico constituido por el hiato, ¿sí? ¿Qué me dicen del hiato? Que es la secuencia de vocales en sílabas distintas. Ah, entonces, ¿qué significa en sílabas distintas? ¿Qué? Se separa. Se separan. Muy bien, se separan. ¿Cierto? Sí, separo. Bien, ahora vámonos a la pregunta. De acuerdo con ello, señale el número de dictongos y hiatos respectivamente. Ah, tienes que señalar, tienes que buscar todo. Te están pidiendo buscar dictongos y hiatos y además te están colocando la palabra respectivamente. Que estén presentes en el enunciado. ¿Qué enunciado? El enunciado es el siguiente. La evidencia científica muestra que la música afecta al cuerpo como cualquier otro sonido. Los ritmos y las pulsaciones por lo general imitan a la naturaleza y el poder de la voz se traslada por medios tanto análogos como digitales. Sus oídos mandan señales a su cerebro para producir dopamina. Bien, es un enunciado larguito. Tienes que mirar palabra por palabra. A ver, vamos a ir chequeando. Dime la primera palabra que tiene concurrencia.
Evidencia. 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 Diptongo, yato, ¿qué hay ahí? Diptongo. Ya, anda apuntando, ¿ah? Bien, siguiente palabra con concurrencia. Científico. Científica. Bien, científica. ¿Qué es? Diptongo, triptongo, yato. Diptongo. Diptongo, bien. Siguiente palabra. Muestra. ¿Qué es? Diptongo. Diptongo. Bien, siguiente palabra. Cuerpo. Cuerpo, ¿qué es? Diptongo. Diptongo, muy bien. Siguiente palabra. Cualquier. Cualquier. ¿Qué es? Diptongo. Diptongo. ¿Y quier también? Sí. No. Sí. No. ¿Qué es quier? Es un diptongo. Diptongo, ¿no es cierto? Vocal cerrada I y vocal abierta E. La U no, porque obviamente es parte del dígrafo. Bien, siguiente palabra con concurrencia. Pulsaciones. Bien, ¿qué es? Diptongo. Diptongo. Siguiente. Medios. 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 ¿Qué hay? Diptongo. Perfecto. Seguimos. Oídos. Oídos. Bien, ¿qué hay en oídos? Yato dental. ¿Separo? Sí. Perfecto, separo. Ya. ¿Qué más? Ya no hay más. Ya no, se acabó. Se acabó, al fin, dices tú. Ya. Entonces la respuesta, ¿quién llevó la cuenta? Enanito. La E. Enano. Te felicito. Miss, ¿Ya ves? disculpe, Has hecho la práctica tú solito. Muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la práctica de esta semana. Trata de empaparte de más ejemplos, de anotar esas palabritas recónditas que te pueda dar el profesor en tu clase y a seguir practicando. ¿Ok? Adelantemos clase. Me refiero a que revises los temas que se vienen luego de esta. La próxima semana, ¿qué tema tenemos? Tenemos ya escritura. Quiere decir que vamos a ver reglas, ¿sí? Reglas para el uso de mayúsculas y minúsculas, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bien, adelante, Angie. en la pregunta número 9, ¿cuál era la alternativa? No llegué a escuchar. La respuesta. Sí, perdón, la respuesta. Ya, ok, aquí está la respuesta D. Voy a hacer un barrido entonces, rapidito. La pregunta 1, respuesta enano. La pregunta 2, clave dedo. La pregunta 3, la clave es casa. La pregunta 4, la clave es beso. La pregunta 5, la clave es dedo. La pregunta 6, la clave es enano. La pregunta 7, la clave es dedo. Pregunta 8, clave enano. Pregunta 9, clave dedo. Y pregunta 10, clave casa. Pregunta 11, clave beso. Y la última pregunta, la clave es enano. Entonces, al final de tu separaca también tienes cierta teoría que te va a ayudar a recordar con ejemplos, ¿no? Cómo podemos nosotros identificar estos fonemas suprasegmentales en las palabras y en las oraciones. También tenemos acá teoría acerca de una pregunta que vino, ¿no? Preguntaban acerca de la sílaba. Y también tenemos acá información, ¿sí? Que tiene que ver con las clases de sílaba, según su intensidad, según su terminación, ¿ok? Esa pregunta también la hicieron.
Cuando es tónica, también llamada acentuada, cuando es libre, cuando es trabada, cuando es átona. Hay ejemplos también ahí en tu separata. Y luego aprenderse de memoria esto. ¿Ok? Nos aprendemos de memoria esto, los grupos vocálicos. Y miren, acá también te dan incluso más teoría, ¿no? Te están diciendo que cuando es un dictongo que tiene la vocal abierta y la vocal cerrada se llama decreciente. Pero cuando es un dictongo que tiene la vocal cerrada y la vocal abierta se llama creciente. ¿Ok? Entonces tú simplemente andas sacando tu línea, ¿no? Ah, ya, vocal abierta, vocal cerrada, decreciente. Vocal cerrada, vocal abierta, ah, ya, creciente. Homogéneos porque son iguales, pero a la vez diferentes, ¿no? Vocal cerrada con vocal cerrada, pero tienen que ser dos vocales cerradas diferentes. El triptongo tú ya sabes, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Tienes dos tipos de hiato, simple y acentual. Hiato simple, vocal abierta más vocal abierta, o vocal cerrada más vocal cerrada, completamente iguales. Y en el caso del acentual, vocal abierta con vocal cerrada. Pero las vocales cerradas tienen que tener tilde, tienen que tener la mayor fuerza de voz, ¿no? Una palabra que tú veas que tiene una vocal abierta y la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, automáticamente tildas y separas. Esa es por ley. Muy bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta adicional. Adelante, David. David. Ya, Angie. Miss, ¿qué letras más son dígrafos? ¿Me podría dar ejemplos, por favor? Sí, son aquellas que están compuestas por dos letras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de guiso, voy a escribir por acá un ratito. Eso, ¿no? Guiso. Vicerrectorado. ¿Sí? ¿Te das cuenta que están compuestas por más de una letra? ¿Sí? Sí, en ese caso también la doble L sería un dígrafo y la CH. Exactamente, exactamente. La próxima clase, cuando veamos lo que es la escritura, ahí ahora van a hablar del alfabeto como tal, ¿no? Entonces ahí te van a dar el panorama de los fonemas y también te van a colocar los dígrafos, que bueno, ya me estoy adelantando yo por tu pregunta, ¿no? Tú me dices la doble L, claro, también llama. También podría ser chancho, ¿no? Porque ahí tienes también otros dígrafos. Ok, Miss, muchas gracias. De nada. Ay, acá en vez de... Acá quería poner guiso realmente. Ahí he repetido. Ya, ahora sí. O guerra, lo que quieras. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede haber un ejemplo donde tenga una vocal abierta, una vocal cerrada, una vocal abierta junta? O sea, como un triptongo, pero todo lo contrario de su estructura. No se me ocurre ninguna. ¿Qué me dices? ¿Cuál? A ver. Vocal abierta, cerrada, abierta. Una palabra con vocal abierta, vocal cerrada, vocal abierta. La verdad que no se me ocurre ninguna, pero en la primera parte de nuestro encuentro yo estuve colocando ejemplos en donde veíamos que hay bastantes palabras que pueden tener tres vocales juntas y que no necesariamente es un triptongo. Lo importante es que si te viene en algún examen
que hay es un triptongo, tú tienes que chequear y estar segura de que para que sea triptongo, sea una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. No tendrías por qué confundirte. Está clarísimo. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Así te vengan palabras que tienen 3 vocales, ¿no? Juntas. Tú tienes que analizar eso, que sea vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Ok? No como el de seáis, que es abierta, abierta, cerrada. Ahí habrán 3 vocales juntas, pero no necesariamente. Es un diptongo porque no cumple el requisito. ¿Ok? Ok, o sea, podría haber en el mismo, una oración que tenga hiato, hiato, o sea, doble hiato, doble diptongo. Claro, en una palabra puede haber más de una concurrencia vocálica. O Ahí lo sea, estás viendo. en vez de un triptongo, si no sería esa estructura como usted dijo, si no sería de diferente modo, entonces sería un diptongo, diptongo. Si te viene así, obvio. Ok. Por ejemplo, en la palabra creíais, ¿qué ves? Hay Veo doble un hiato hiato, y un diptongo. Exacto. hiato, diptongo. Pero ¿se ve un hiato nada más? ¿En creíais se ve un hiato? Doble, dos. Hiato, 2, doble, claro, ¿no es cierto? doble. Sí. Acá, acá, y este es el diptongo. Y en este caso que hay también varias vocales juntas, 3 específicamente, ¿qué ves? La señorita que me está preguntando acerca de eso, ¿qué ves acá? Disculpe, ¿dónde? Acá en deseáis, ¿qué ves? Un diptongo. ¿Dónde? Ah, en 16, un diptongo y un ¿Dónde está el hiato. diptongo en deseáis? ¿Dónde está el diptongo en deseáis? En A y en I, En ais, ajá. ¿Y dónde está? ¿Qué hay? ¿Qué hiato, ves entre la E y la A? un hiato. ¿De qué tipo? Acentual, ¿Acentual? ¿Por qué acentual? porque lleva una tilde. ¿El hiato acentual lleva la tilde dónde, chicos? Una vocal cerrada. 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 cerrado. Para que sea hiato acentual, tiene que estar la tilde en una vocal cerrada. En este caso simplemente es hiato simple, nada más. Simple. ¿Sí? Hiato acentual obligatoriamente es esto. Vocal cerrada con tilde más vocal abierta o vocal abierta con vocal cerrada con tilde. Un hiato simple, no te hablan de tildes, no te dicen nada de tildes, simplemente te están diciendo que sean 2 vocales abiertas. ¿Tú ves 2 vocales abiertas? Hiato simple. O también, ¿cuál es la otra opción del hiato simple, chicos? Dos Vocal. vocales cerradas iguales. Muy bien. 2 vocales cerradas iguales. Entonces, no porque ven que la tilde está acá en la A y me he dado cuenta que es simple, que es hiato, perdón. Ah, ya es hiato acentual. No. Es simplemente un hiato simple. Vocal abierta más vocal abierta, separo. Para que sea hiato acentual, tiene que tener obligatoriamente la vocal cerrada con tilde, tanto al inicio o al final.
Bien, Flores, Adolfo, adelante. Miss, ¿no sabrás si hay una memotecnia para aprenderse las preposiciones? ¿Las preposiciones? Sí, Miss. La verdad que nunca he usado memotecnias, pero sí sé que hay algunos docentes que tienen sus cancioncitas. A ver si te consigo una cancioncita para la próxima vez o algo de lo que me estás pidiendo. Pero no suelo usar memotecnias. Sin embargo, es una buena estrategia, ¿ah? Si algunos de ustedes tienen memotecnias, tienen trucos, hay que compartirlas, chicos, con los compañeros. Y también con su profesora, pues para que también se ponga a cantar o a decir alguno de esos trucos. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, los espero el próximo martes a la misma hora. Sí, estoy ingresando a las 6 y me estoy retirando a las 8 de la noche. Gracias por la participación, los felicito más bien. Muchas gracias a usted. Gracias a ti, Gracias. Adolfo. Gracias, Que les vaya muchas muy gracias, bien. profesora. Chao, cuídense. Gracias, profesora. Muy bien. Chao, cuídese, profesora. Buenas noches. Ustedes también. Cuídense mucho. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches.